Bienvenidos al debate en Razón de Estado. En esta ocasión vamos a hablar del famoso caso que presentaron CICIG y MP, titulado Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. En pocas palabras, los sobornos que se pagan a los diputados del Congreso para aprobar leyes. Para ello ya contamos con nuestros invitados. Nos acompañan esta vez Philip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, Cristian Castillo, analista en temas sociopolíticos del IPNUSAC, y Luis Miguel Reyes Silva, quien es director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Entremos en materia, señores. Este caso se presenta para evidenciar algo que, bueno, se hablaba bastante en aquel tiempo. En 2014 había un sistema, por decirlo así, para sobornar diputados desde el Ejecutivo, desde Roxana Valdetti, para ser más explícitos, para la aprobación de leyes que incluso llega a pesar en la designación de cortes. ¿Cuál es el significado de este caso? Un poco para contextualizar a nuestra audiencia, ¿cuál es el significado que tiene este caso y la importancia en medio del proceso electoral, Philip? Bueno, yo empezaría diciendo, aquí podemos separar el caso en dos ámbitos. El ámbito de la macroestructura, de cooptación y captura del Congreso, y los casos concretos que generaron beneficios particulares en función a la operación de esa macroestructura. Empezando desde la macroestructura, miren, aquí en Guatemala en los últimos años yo he escuchado hasta la sociedad un debate bastante anacrónico sobre las ideas de la república versus la democracia. Una de las bases de la república es la división de poderes, la no subordinación de un poder del Estado hacia otro, tal y como lo que está consagrado en el artículo 141 constitucional. Hoy nos enteramos que existía toda una estructura de poder aceitada desde el Poder Ejecutivo, coordinada por Roxana Valdetti, para tener control operativo y efectivo del Congreso de la República a través de pago de sobornos a diputados que le permitía a la vicepresidenta de ese entonces controlar asistencia a diputados, votaciones, en qué momento rompían quórum, en qué momento llenaban quórum y demás. Es decir, aquí dejemos el casito de corrupción concreto. Aquí hay una transgresión al principio republicano de separación de poderes, y eso es grave. O sea, a mí realmente me gustaría que los defensores de la república, los que han salido, digamos, a hablar del concepto de republicanismo en los últimos años, se den cuenta de este caso particular, porque aquí estamos viendo la subordinación de un poder del Estado hacia otro. Y obviamente, y aterrizando en casos concretos, aquí lo que veíamos es que desde el Ejecutivo se coordinaban beneficios, para decirlo con nombre y apellido, la aprobación de la ley TIGO, la ley de control de telecomunicaciones, un beneficio directo para una empresa de telecomunicaciones que se convierte, digamos, en la fuente del financiamiento de esta estructura, pero también la elección de Contralor de Cuentas, de magistrados de salas de apelaciones, de Corte Suprema de Justicia. Es decir, había toda una estructura diseñada desde el Ejecutivo, financiada con recursos particulares privados que servían para capturar las decisiones del Congreso. Eso es sumamente grave. Vamos a eso, digamos, para abonar esto, Cristian. Incluso el 12 de enero de 2012, que es 2 días previos a que se tome posesión del Congreso y luego del Ejecutivo, ya estaban negociando en un hotel, el Partido Patriota, la Junta Directiva del Congreso. Es decir, o sea, desde ahí ya se estaba gestando todo este tipo de cuestiones. Lo otro también es grave, ¿no? Había una entrega en efectivo, había jefes de línea, ¿no? Encargados de pasar los sobornos en mochilas en efectivo. No es para sonar ingenuo, pero ¿no es esto ya otro nivel de corrupción que no conocíamos? O por lo menos que no era tan evidente como el que se vio en ese momento. Sí, yo creo que hay que separar el caso en dos partes, en la parte jurídica y en la parte política. Digamos, en lo jurídico, evidentemente, el cohecho activo y pasivo está vigente y llega a niveles ya de cinismo en lo que nos ha evidenciado este caso. Pero en lo político hay que recordar que ya esa sujeción entre poderes la vimos en la DC por las condiciones de la transición a la democracia, en donde el que ganó el Ejecutivo ganó también el Legislativo. Lo vimos en el PAN con la famosa aplanadora amarilla, lo vimos en el FRG, y obviamente el nivel, digamos, más elaborado con ya tintes de estructura criminal fue el Partido Patriota. No obstante, en lo político ya estábamos relativamente, inclusive hubo momentos en donde se extrañó el hecho de que quien ganaba era el Ejecutivo no tuviera aplanadora en el Legislativo, que es a partir del gobierno de Óscar Bercén, donde empieza a cambiar la configuración del Congreso, y el que gana la presidencia ya no tiene la bancada mayoritaria. Lo realmente complicado acá es que se crea toda una estructura precisamente para comprar leyes a la medida, y lo vimos en momentos anteriores, por ejemplo, con las frecuencias de televisión abierta. También un caso en donde se buscaba desde fuera del Congreso generar incidencia hacia adentro del Congreso y poder tener, digamos, algún nivel de incidencia en los resultados de las leyes. El problema es que efectivamente
estructuras criminales se podían hacer sus leyes a la medida. Y eso es lo que este caso revela y me parece que es lo que al final debe desmantelarse en lo que se está viviendo el país. Otra cosa, otro detalle que nos deja Luis Miguel, esto es que la oposición era de mentiras, porque realmente había, en aquel momento hablábamos del Partido Patriota como partido de gobierno, el partido líder y la UNE eran la oposición, más principalmente el líder, que era quien teóricamente tenía las posibilidades de hacerse con la presidencia en 2015, pero vemos que la oposición era meramente de fachada, ¿no? Porque a la hora de aprobar estas leyes había consensos abiertamente PP líder, ¿no? Sí, porque los intereses son únicamente económicos. Yo creo que la última oposición real fue la que le hizo el Partido Patriota a la UNE en su momento, y de ahí en adelante lo que hemos visto es una confabulación entre Poder Ejecutivo y Legislativo, pero para favorecer intereses económicos o, en el caso de la legislatura actual, para favorecer poder sacar a la CICIG y otros temas que se van poniendo en la agenda nacional. Yo tal vez solo con lo que decía Cristian estaría un poco en desacuerdo. Digamos, yo creo que sería deseable que un partido pues ganara suficientes escaños en un Congreso y que tuviera legislativo para poder mover una agenda política. Digamos, esperemos que esa agenda política sea para beneficio del país. Ahora, el problema aquí es que, digamos, se están comprando las voluntades de diputados, ¿verdad? Usando dinero que viene de afuera del sistema político para mover agendas privadas. Y eso es lo que me parece a mí más complicado de este caso. Digamos, si fuera para mover una agenda política, que también puede ser peligroso en determinado momento, o sea, siempre es bueno que haya contrapesos y que haya una verdadera oposición dentro del Congreso. Aquí lo más, digamos, delicado es que son para mover intereses privados y eso puede ser para cualquier cosa, para mover una agenda criminal o para favorecer intereses económicos. Philip, una pregunta obligada para la audiencia sería, que se hace a la audiencia sería, bueno, qué barbaridad lo que ocurría. Roxana Valdetti mandaba mochilas con dinero, se movían las leyes en el Congreso. La gran pregunta sería, ¿cambió algo en esta legislatura? ¿Fue distinto? ¿Cambió el modus operandi? ¿En qué situación estamos actualmente entonces? Yo sostengo una hipótesis, pero no es comprobable, por lo menos al día de hoy. Yo sí creo que los eventos sucedidos en Guatemala entre 2015 y 2018 generaron un temor entre la clase política y actores de la élite que recurrían a este tipo de prácticas. Aquí, digámoslo tal y como era, aquí había muchos actores asustados. Y entonces yo sí creo que 2015 para acá, tal vez no que se haya eliminado por completo esas prácticas, pero sí creo que se portaron un poquito mejor. ¿Por qué? Porque había una sombra, que es decir, la justicia me puede caer, el Ministerio Público me puede investigar, la CICIG puede venir detrás de mí. Pero ahí es donde entendemos precisamente la razón de por qué se quiere echar para atrás todo esto. Porque aquí hay mucha gente que quiere regresar a ese viejo modelo. Es que ese viejo modelo era sumamente atractivo, sobre sueldos para diputados, leyes que se compran a la medida. Por ejemplo, se está hablando que los sobornos rondaron los 50-56 millones de quetzales. Las utilidades generadas por una expansión de infraestructura de telecomunicaciones en corto plazo a un costo reducido, rondaron los cientos de millones de quetzales. Veamos solo la relación inversión-utilidad del retorno. O sea, es impresionante, digamos, lo atractivo que es ese modelo. Luego, esto no es, digamos, una historia nueva en la ecuación. O sea, en los últimos años nos enteramos, en el caso de cooptación del Estado, cómo desde el gobierno se toma control de instituciones clave, se toma control de los negocios de esas instituciones clave, se cobran sobornos y se reparte como una mafia criminal a todos los miembros de la estructura. Nos damos cuenta del caso Sinibaldi, cómo Sinibaldi toma control de la joya de la corona, que es la obra gris, y entonces chantajea o pide sobornos a las empresas para asignarles contratos o pagarles deuda de arrastre. Pero también se tomaban control de instituciones como el RIC o el registro de la propiedad para repartirle plazas a todos los amigos, a la oposición y demás. Es decir, aquí es donde vemos la captura de las instituciones del Estado para fines criminales y de impunidad. Y dos, que es el caso que estamos viendo hoy, pero que no es muy diferente al caso Odebrecht. Cuando estas prácticas se institucionalizan, cuando se vuelve ley, cuando ya la captura del Estado permite que esa práctica criminal de impunidad, de corrupción, se institucionalice en el tiempo. Odebrecht es otro ejemplo de cómo, bueno, viene la repartición de coimas y entonces la oposición dice, ay, sí, este contrato aprobémoslo, entonces suspendo la interpelación y apruebo la ley. Entonces, aquí es donde vemos cómo la captura de las instituciones sube a un estrato superior, que es la cooptación. Y eso es a lo que muchos quieren regresar. Ahora, hablando de esa cooptación, un tema fundamental en esta acusación es, en parte, ¿no?, los sobornos que se dieron para nombrar Contralor General de Cuentas y para nombrar, que por cierto es candidato a diputado de la UNE,
y para nombrar también a la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones. Y hago esta pregunta porque estamos a días o meses, ¿no?, de entrar en las comisiones de postulación para nombrar Corte Suprema de Justicia. ¿Será que esa disuasión de la que habla Philip, digamos, de que ya pues hay un poco de temor por los casos que han salido, nos abre una ventana de oportunidad para que no sea tan capturada o tan cooptada la elección de jueces este año? ¿O igual vemos a los poderes allí repartiéndose todo? Yo lo veo con preocupación, que es a la inversa. El miedo que había, como bien ha planteado Philip, después de los acontecimientos 2015-2016, se revierte desde el momento en el que el Congreso de la República logra modificar el artículo 407N del Código Penal, en donde la tipificación del financiamiento electoral ilícito había involucrado a financistas y financiados en una trama criminal dentro de los partidos políticos. A partir de ahí vemos un empoderamiento de una alianza oficial conservadora en torno al presidente de la República, que ha venido impulsando acciones que no solo han contenido los avances, sino que buscan revertirlos. Y en el tema que más preocupa es precisamente la elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Me parece que la gran batalla de la democracia en este momento es precisamente el organismo judicial, porque todos aquellos casos que han sido presentados desde el 2015 y que no lleguen a sentencia firme antes del 13 de octubre de este año, van a quedar en manos de jueces que van a elegir los actuales diputados que están en esa alianza en torno al Ejecutivo y que han impulsado una serie de acciones realmente controversiales. ¿Y los operadores siguen operando? Los operadores del lado oscuro. Y creo que la dinámica va a continuar. ¿Por qué? Porque en el 2014 era Herrera y Juan de Dios Rodríguez. Y obviamente eran como los nombres que más sonaban como los grandes operadores que hacían fluir cantidades de dinero para incidir en las comisiones de postulación. Esa dinámica, me parece que la amenaza va a continuar, y obviamente la evidencia de esto es la forma en que se da, por ejemplo, la elección de la Junta Directiva en el Congreso, en el Colegio de Abogados. Yo sí creía que no cambió en sí la forma como funciona. Lo que cambiaron fueron los incentivos. Digamos, los incentivos en aquel entonces eran comerciales, era mover una agenda económica de determinados actores y comprar los diputados por eso. Yo creo que ahora el incentivo es procurarse impunidad. Entonces, lo que van a hacer en todo caso es cooptar las cortes y otros espacios que puedan cooptar para procurarse impunidad y mantener esa barrera que había antes del 2015 de impunidad para los actores políticos. Y es más, la guinda del pastel, digamos, ese círculo perverso perfecto de captura y cooptación del Estado, se materializa en un hecho tan sencillo como que la actual Corte Suprema de Justicia, que fue electa bajo este modelo de pago de sobornos y de llamémosle, de subordinación del legislativo al ejecutivo, es la que va a tener que conocer los antejuicios contra el ministro de Economía y los otros diputados. Entonces, digamos, aquí hay una especie de simbiosis criminal. Y otra más, digamos, el contralor que está ahora participando como candidato a diputado de la UNE, que está también, todavía tiene control de la Contraloría y tiene problema para entregar finiquitos a otros candidatos. O sea, puede tener ese poder de bloquear candidaturas. Digamos, esa simbiosis se va a diferentes instituciones del Estado y complica la situación. Y hablando de candidaturas, ¿cómo queda el partido oficial con que su candidato esté acusado en este caso? Que en definitiva me parece que era una especie de tabla de salvación, porque el diputado que ha ganado y ha sido reelecto por Quiché ya no tiene el mismo nivel de control y dominio sobre una población que ha venido ganando en participación y en voz. Y eso lo vimos en la contienda donde se repite la elección del alcalde de Nevaj. Y recuerdo muy claramente, me tocó ser observador en el momento en donde el diputado llevaba a su candidato alcalde que perdió la repetición de las elecciones, y aunque la gente le tenía temor, ya la gente se atrevía a, digamos, desafiar esa autoridad. El irse a la candidatura presidencial era reconocer la pérdida de su capacidad de control territorial para una reelección al Congreso de la República. Una champurrada eran 50,000 votos. 50,000 quetzales. 50,000 quetzales. Yo dudo que Estuardo Galdame saque una champurrada de votos. Entonces es marginal, es marginal. O sea, el valor de esta... Ahí Estuardo Galdames hoy en la mañana andaba diciendo, es que esto es una persecución política. Honestamente, Galdames, estás compitiendo por el último lugar. A ver, yo no veo que nadie esté conspirando. Sí, hay que sacar a Galdames porque es una pieza clave. Si llega a sacar una champurrada de votos,
es mucho. Entonces, también aquí querer romper el argumento de la politización del caso bajo la premisa de que yo soy favorito. Señores, Sí. por favor. Esa No, es tal vez la parte más risible de toda esta historia. Bueno, ahí hay una apuesta para ver si saca una champurrada o menos el diputado. Con esto cerramos porque el tiempo se nos ha acabado. Gracias a ustedes por acompañarnos en el debate en Razón de Estado. Continuamos con el segmento de análisis.